tal, amigos, amigas? Bienvenidos a este programa de Integridad en la Alabanza. Estamos leyendo el Salmo 106. Es un salmo que hay que tener el corazón un poco preparado porque habla de la rebeldía de Israel. Hoy vamos a hablar de las características de un rebelde. Espero que tú y yo hoy estemos libres de estas características, o al menos le pidamos al Señor que nos libre de estos malos adjetivos del rebelde. Este salmo empieza pidiendo al Señor misericordia. Vamos a pedir al Señor que hoy tenga misericordia de nosotros. Salmo 106. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que rebelaron junto al mar el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y los secó, y les hizo ir por el abismo por un desierto. Los salvó de la mano del enemigo y los rescató de la mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abirán. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria, porque la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo. Y trató de destruirlos de no haberse impuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio, y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritáronle las aguas de Merida, y le fue mal a Moisés por la causa de ellos. Porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos lo oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano.
Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él mira cuando estaba en angustia y oía su clamor. Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Dice, acuérdate de mí, Señor, según tu benevolencia para con tu pueblo. El salmista empieza así, pidiendo misericordia, benevolencia, bondad. Señor, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. No tengas en cuenta mis torpezas, mis pequeñeces. ¿Por qué? Porque él era consciente de lo que habían hecho sus padres, de los pecados de Israel, que en este salmo narra de una manera muy especial. Vamos a ver unos cuantos adjetivos de este pueblo de Israel. Este salmo es sobre la rebeldía del pueblo de Israel. Cómo el pueblo de Israel, a pesar que Dios les sacó de Egipto, como lo que había en sus corazones. Dios secó el Mar Rojo, pasaron, vieron que los romanos se ahogaron, vieron la mano de Dios como en todas las situaciones, ¿no? Como Dios estuvo muy pendiente de ellos y, bueno, y cómo iban caminando por el desierto y cómo Dios les daba la provisión. Y a pesar de todo, como había siempre queja, o porque no había agua, o por cualquier cosa. Como Moisés se interponía, ¿no?, entre el pueblo de Israel y pedía a Dios que tuviera misericordia. ¿No? A pesar de, bueno, como ellos habían visto cómo Dios les había salvado del enemigo y tantas cosas, como siempre había esa queja en sus corazones. Tenían el maná cada día, pero a pesar de todo, pues no era suficiente. También se quejaban porque no había carne, por tantas cosas. El pueblo de Israel era un pueblo siempre que estaba con queja. Y en estos tiempos, muchas veces, en estas situaciones, nosotros los cristianos también estamos muchas veces con queja. Las cosas vuelven una y otra vez. Y a veces nos quejamos de todo lo que tenemos y no vemos lo que Dios nos da. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. En el versículo 6 dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. El salmista está reconociendo el pecado, está con una actitud bonita, una actitud de arrepentimiento. Esa es la actitud que tenemos que tener cada día. Cada día tenemos que pedirle perdón al Señor, reconocer nuestros errores, con una actitud humilde, con una actitud dispuesta a reconciliarnos con el Señor, pero cada día limpiarnos de nuestros pecados, de nuestros errores, como dice aquí, de la iniquidad, de la impiedad. Pero ¿qué pasa cuando cometemos errores? Cometemos impiedad, iniquidad, pero realmente no hay un verdadero arrepentimiento, no hay una convicción de pecado, no hay un perdón, una limpieza, un clamor, un empezar de nuevo, a partir de aquí soy una nueva persona. ¿Qué es lo que pasa?
leemos el Salmo 106, es un salmo que empieza con alabanza y empieza también hablando de las poderosas obras del Señor. Y bueno, el salmo anterior hablaba de todo el recorrido pues desde las promesas del pacto de Dios y la omnipotencia y las obras maravillosas de Dios, pero en este salmo se centra el salmista en hablar de, por una parte, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, y por otra parte, la rebeldía del pueblo de Israel, y habla del pecado, ¿no? Dice, pecamos nosotros, como dice en el versículo 6, como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. El salmista está hablando en un tiempo posterior al del pueblo de Israel y está reconociéndose una situación en la que se identifica con el pueblo de Israel, pues teniendo ese pecado, esas caídas en medio del desierto, como vamos a ver ahora, ¿no? Y entonces el salmista, recordando y viendo esa similitud, clama a Dios y pide que el Señor tenga misericordia, ¿no? Y entonces empieza hablando en el versículo 7 que en Egipto nuestros padres no entendieron tus maravillas, no tuvieron entendimiento y no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al Mar Rojo. Ya a la salida de Egipto, en ese momento, en el límite del Mar Rojo, pues empezó la rebelión y el tentar a Dios, ¿no? Y así el Señor dice que los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Y habla de cómo el Mar Rojo se abre, va, y lo salvó del mano del enemigo. Este momento en el que, si lo vemos, el texto, Moisés dice, estos enemigos que veis ahora nunca más los veréis. Una promesa grande para un momento de tensión en el que estaban con el Mar Rojo impidiéndoles el paso y los enemigos, los egipcios, bajando a por ellos. Pero el Señor les dio la palabra de que esos enemigos nunca más los iban a ver. El Señor, en medio de esa presión y de esa rebeldía que brotó, les da una provisión de salvación tan grande que hizo que esos egipcios nunca más volvieran a perseguirles. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que rebelaron junto al mar el Mar Rojo. Empieza el salmista a hablar de estos adjetivos de este pueblo que fue rebelde, una y otra vez, este pueblo amado, este pueblo escogido, este pueblo al que Dios tuvo misericordia de él tantas y tantas veces. Dice, nuestros padres no entendieron tus maravillas. Primero, el rebelde no entiende el plan de Dios, no entiende las promesas de Dios, no entiende el propósito de Dios, no entiende que a veces el Señor nos lleva al desierto para quebrantarnos, para tratarnos, para quitar todo lo que sobra, para hacernos libres de las cosas materiales, de las cosas superfluas, de las cosas banales. El Señor a veces nos mete en el horno para quemar todas las impurezas, todo lo que es hojarasca y basura. El rebelde no entiende. Dice, no se acordaron de tus misericordias, no se acuerdan. El rebelde no se acuerda de tantas veces que el Señor ha hecho cosas hermosas y maravillosas por ti. El rebelde se olvida rápidamente de los beneficios que Dios tuvo para contigo, para con los tuyos, para con tu familia. Yo conozco tantas personas que se van rebeldes de los caminos del Señor y yo conozco su pasado y digo, ay, ¿por qué te has olvidado de dónde viniste? ¿Por qué te has olvidado de cómo viniste a la casa del Señor? Moribundo, enfermo, maltratado, abandonado, despreciado por todos, completamente expulsado del hogar, de la familia. Nadie quería nada de ti, nadie quería saber de ti. Dios te hizo una persona digna, una persona honrada, te hizo vivir en familia, habitar en familia el desamparado. Y el rebelde se olvida.
Salmo 106 nos habla la palabra de la rebeldía de Israel, y el Salmo, el versículo 19, dice la palabra: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra, cosas formidables sobre el mar Rojo. Y bueno, leyendo este salmo, nos habla, o nos sigue hablando del pueblo escogido, que es el pueblo de Israel, el pueblo judío, y habla algo que bueno, yo creo que en toda la palabra nos damos cuenta, ¿no? Y es de la rebeldía del pueblo, ¿no? De un pueblo que ve y conoce y reconoce que tienen algo especial, algo que es Dios, que les ayuda, que les saca de los apuros, que hace milagros en sus vidas, que los tiene guardados, que los tiene protegidos en medio de los pueblos. Pero aún así vemos que el pueblo tiene el acto, ¿no? La consecuencia de rebelarse, ¿no? Contra Dios, ¿no? Y yo creo que es un hecho del ser humano, ¿no? El rebelarse, ¿no? Contra el orden, contra el mandamiento, contra la voluntad, contra el amor de Dios, ¿no? Hacia nuestras vidas. Y siempre querer hacer, pues, conforme a nuestra voluntad, que bueno, que quizás y casi siempre es errónea y totalmente contraria a lo que es la voluntad de Dios. Yo me he parado en este versículo, en el 19, ¿no? Donde dice que hicieron becerro en Horeb, ¿no? Hemos escuchado tantas veces cuando Moisés subió al monte, y dice que estuvo durante 40 días, ¿no? Estuvo pues meditando en comunión delante de la presencia de Dios, en algo tan importante, ¿no? En darle los mandamientos, en darle las leyes, en darle la dirección para el pueblo, que sería pues una dirección eterna, ¿no? Para siempre. Y la palabra habla, ¿no? del tiempo que tardó Moisés. El pueblo se desenfrenó, ¿no? Y nos desenfrenamos y caemos en rebeldía cuando quitamos la mirada de Dios, ¿no? Dice que el pueblo empezó a hacer becerro de oro y a hacer sus propios dioses y a olvidarse, ¿no? de lo que Dios hizo en su vida, ¿no? Dice: olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán, cosas formidables sobre el mar Rojo. Bueno, y nosotros cuando escuchamos esto decimos: vaya hombres más insensatos, ¿no? Pero yo me pongo en su lugar, ¿no? Y yo no sé el tiempo que había pasado, los meses que habían pasado desde cuando ellos salieron de una esclavitud, donde estaban presos en un país, donde no tenían apenas comida, donde estaban totalmente esclavizados, maltratados por un pueblo mayor que les obligaba a trabajar y les obligaba pues a estar en esclavitud. Ellos vieron las manos de Dios, ellos vieron las maravillas de Dios que los sacó de ese pueblo donde estaban más de 400 años. Y no así, dice que hizo cosas formidables sobre el mar Rojo. Abrió el mar Rojo, literalmente, naturalmente, lo abrió por completo. Una multitud de cientos de miles de hombres vieron unas maravillas que nunca jamás se ha visto, ¿no? Que nunca jamás ojos han podido entender o ver, pero quien lo vio con sus propios ojos se dio cuenta de que el mismo Dios les cuidaba, les guardaba y hacía justicia con ellos. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Dice: se rebelaron junto al mar Rojo, allí donde Dios les salvó, allí donde Dios hizo maravillas, donde Dios hizo notorio su poder, donde Dios hizo grandes proezas allí. Antes de eso, el pueblo se rebeló. Y es importante, ¿no?, que veamos, ¿no?, lo que Dios nos da y ser agradecidos. Porque en este salmo dice:
a pesar de todo, dice, Dios trató de destruirlos porque el Señor se enfadó, ¿no? Pero de no haberse interpuesto Moisés, escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a su palabra. Y muchas veces pues les pasaba también, dice, antes murmuraban en las tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Y eso es algo que también nos pasa a veces hoy. A veces hay queja, murmuración, no somos agradecidos a lo que Dios nos da. Pero Moisés siempre estuvo ahí al frente, ¿no? Peleando y luchando con el pueblo israelí delante de Dios. Y cuando Moisés también estaba orando delante de Dios, como pues el pueblo de Israel incluso hizo un becerro para adorarle. Por eso Dios se rebelaba contra esas cosas, ¿no? Porque como el pueblo de Israel una y otra vez no veían pues la gracia de Dios, la mano de Dios sobre sus vidas, como Dios guardaba y cuidaba. Y yo vuelvo a decir, esas cosas hoy nos pasa y tenemos que ser agradecidos a lo que Dios nos da, a la oportunidad que tenemos de vivir, a lo que tenemos. Vemos tantas necesidades, tantas guerras, tantas cosas y aquí estamos muchas veces quejándonos por tonterías. Que Dios nos ayude a ser agradecidos y que podamos ver la mano de Dios en nuestras vidas y cómo es un privilegio, sobre todas las cosas, el haber conocido a Dios. Por eso yo quería animar a la gente que haya gratitud en nuestros corazones, no la queja. Es una queja que nos viene de nuestros antepasados, pero que podamos pedir perdón a Dios, que nos humillemos y que podamos pedir a Dios que nos ayude a seguir adelante y a estar agradecidos. Que Dios os bendiga. Los salvó de la mano del enemigo y los rescató de la mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Aún así el Señor salvó al pueblo amado del enemigo. Los rescató de la mano del adversario, dice, y los cubrió con las aguas, ¿verdad? Esa canción tan hermosa, ¿no?, que cantamos tantas veces. El Señor hizo grandes proezas en favor de este pueblo. Entonces sí creyeron a su palabra y cantaron alabanzas. Pero ¿qué pasa? Que bien pronto, dice, otra vez se olvidaron. Bien pronto no esperaron su consejo. El rebelde no solo olvida, sino que también no espera el consejo del Señor. Es orgulloso. El rebelde se piensa sabio en su propia opinión. No escucha la voz de Dios, no quiere escuchar la voz de Dios. No le interesa escuchar la voz de los pastores, de los mayores. No quiere, porque su rebeldía le obceca, le ciega, le hace ser necio y obcecado en una idea que le va a llevar a un precipicio mortal. El rebelde no espera el consejo del Señor, no quiere recibir ayuda de nadie, sobre todo de alguien espiritual, alguien del Señor, cuanto más de nuestro Padre Celestial. Esperemos el consejo del Señor. A veces tenemos que estar quietos y esperar que Dios hable. Como Dios no habla, pues actuamos. Como Dios no dirige, dirigimos. Como Dios no actúa, actuamos. Ese es el rebelde, el que no sabe esperar. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Integridad en la Alabanza. Soy el pastor Willy López, de aquí de la ciudad de Madrid. Encantado de estar con vosotros una vez más. Y quiero compartir con vosotros un salmo que es tal vez un poco triste, el Salmo 106, donde principalmente el salmista narra la rebeldía de Israel, pero la rebeldía continuada, ¿verdad? Como hablaba en otro salmo anterior, en otro programa, ¿verdad? La rebeldía no tiene que ver con decirle no a Dios, con negarle a Dios. La rebeldía tiene que ver con hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad mía. Eso es rebelión. Dios marca las pautas de cómo se deben hacer las cosas. Nosotros tenemos que hacerlas así, ¿verdad? Tenemos ahí Noé, recibió cómo hacer el arca cosa por cosa y así la hizo y estuvo 120 años
Moisés recibió el diseño del tabernáculo cosa por cosa y así lo hizo y estuvo 40 años. Y así podemos ver cómo Dios hace las cosas. ¿Por qué? Porque a veces Dios hace las cosas de una forma extraña, de una forma diferente, de una forma que no parece lógica, pero que es la que Dios quiere. Entonces, curioso como por ejemplo alimentó al pueblo en el desierto, ¿verdad? El maná. En un desierto suele caer un rocío muy flojo, muy frágil, pero el rocío que caía allí era el maná, era el alimento, era un alimento maravilloso que hasta hoy en día nadie ha sido capaz de reproducir. Cuando estamos en rebeldía, cuando estamos haciendo las cosas como nosotros queremos y no como Dios quiere que se hagan, estamos haciendo una antialabanza, aunque suene una palabra que tal vez no exista en el diccionario, pero es lo contrario a la alabanza. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Deseos desordenados son otros adjetivos del rebelde. Un deseo desordenado es algo que no está bajo la voluntad de Dios, algo que no está sujeto a la orden del Señor. Algo desordenado es algo que produce un caos, que produce un tremendo caos en una familia, en un hogar, en una vida. Cuando hay caos, cuando hay desorden, no hay paz. El rebelde no tiene paz. El rebelde tiene contención, tiene ira, tiene tensión, tiene nervios. No tiene paz. Es imposible que el rebelde tenga paz, porque hay desorden en su vida. ¿Qué es el desorden? Pues todo lo contrario a lo que Dios manda, los mandamientos de Dios. Tener una vida en santidad, tener una vida en respeto, en temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Analiza en qué áreas de tu vida hay desorden. En las finanzas, en tu vida amorosa, en tu vida familiar, en tu relación con los hermanos. Hay hermanos que no se hablan entre sí, hermanos de la iglesia que no se hablan. Hay hermanos que durante años viven en fornicación y siguen acudiendo a la iglesia. Desórdenes que manifiestan rebeldía. Bien, hoy vamos a compartir un poco del Salmo 106, que tiene por título La rebeldía de Israel, ¿no? He estado leyendo este salmo que tiene pues 48 versículos y la primera parte de este capítulo de Salmos es una invitación que hace el salmista a alabar a Dios por las grandezas que ha experimentado el pueblo y el salmista, ¿no? Por las grandezas de Dios, por su misericordia, por su bondad y por todas las cosas que ha demostrado también, no solo las que se cuentan, sino las que ha vivido y experimentado el salmista, ¿no? La primera parte dice mucho de porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, ¿no? ¿Quién podrá contar las grandes cosas que ha hecho el Señor, ¿no? Porque son grandes cosas las que ha vivido el salmista, ¿no? Y luego habla un poco acerca de, como dice el título de este salmo, ¿no? La rebeldía del pueblo de Israel, ¿no? Que mencionan en muchos capítulos de los salmos, ¿no? De la experiencia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, ¿no? Y la experiencia de haber vivido directamente y haber visto la mano de Dios directamente, ¿no? Cuando salen de Egipto, viven de la mano de Dios porque Dios les sustenta en el desierto, ¿no? Pero una de las cosas que llama la atención de este capítulo es que dice, por ejemplo, en el versículo 13, bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo, ¿no? Dice que a pesar de haber experimentado la mano de Dios, de haber visto directamente la ayuda y los milagros que hacía Dios, ¿no? Bien pronto se olvidaron de todo ello, ¿no? Y no esperaron su consejo, ¿no? En el versículo 14 sigue con: se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, ¿no?
y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos, ¿no? Esto hace referencia a un texto que está en el libro de en Números, capítulo 11, ¿no? En donde habla que el pueblo estaba cansado del maná y quería comer carne. El pueblo quería comer carne, entonces el pueblo estaba en queja, estaba en murmuración, ¿no? Y decía, estamos ya cansados de esto, nos hubiéramos quedado en Egipto porque ahí comíamos carne, comíamos de esto, comíamos lo otro, ¿no? Y el pueblo estaba cansado de comer el maná. Entonces le decían que querían comer carne, ¿no? Y se lo pidieron a Dios. Y Dios se enfadó con todo ello porque Dios estaba menospreciando la ayuda de Dios, estaban menospreciando el sustento de Dios, ¿no? Y Dios le concede esa petición que quería el pueblo, ¿no? El pueblo quería comer carne y Dios dijo, mira, ¿queréis comer carne? Pues toman carne. Y les dieron codornices, ¿no? Dice el capítulo 11 de Números, ¿no? Que Dios trajo del mar, ¿no? Y hizo que puedan comer codornices, ¿no? Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Dice que tuvieron envidia. Otra actitud del rebelde. La envidia a los pastores, la envidia a los hermanos mayores, a los que son bendecidos por Dios, a los ungidos de Dios. El rebelde es envidioso, anhela tener lo que tienen esos hombres de Dios, esas mujeres de Dios. El envidioso critica, murmura contra esos hermanos porque tiene envidia. Guárdate de la envidia, guarda tu corazón de la envidia, porque es odiosa, es una lepra que viene a destruir todo lo que toca. Guardémonos de la envidia. Por decir un ejemplo, ¿no? de la rebeldía del pueblo, ¿no? En el versículo 34 dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sigue diciendo, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Fíjate qué fuerte, ¿no? Y yo creo que vivimos esos tiempos, ¿no? Donde el pueblo de Dios está mezclado con los distintos pueblos y distintas naciones de este mundo. Y Dios nos quiere tener apartados, nos llama iglesia, un pueblo apartado, un pueblo que depende solamente de la voz y de la dirección de Dios. Y dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, los anatemas, ¿no? Las idolatrías, los ídolos que mezclamos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida del Señor, que a veces la mezclamos, la complicamos, pero que realmente Dios quiere santidad en nuestras vidas. He dicho que falta fe en estos tiempos, pero también falta santidad. La santidad de estar apartado, limpio, puro, dedicado para Dios. Y fíjate, ¿no? Dice, antes se mezclaron con las naciones. No hay diferencia a veces. El Señor dice que somos luz entre las naciones, de que una lámpara no puede estar bajo una mesa, sino tiene que estar encima, para que dé la luz, destellee de tal manera que donde llegue a las tinieblas huyan y venga el resplandor de la luz de Cristo. Y sí, seguimos mezclados. A veces pasan los días, pasan las semanas, pasan los años y somos luces ténebres. No se ve una luz de Cristo en nuestra vida porque estamos mezclados entre las naciones. Y Dios nos ha llamado para que estemos entre las naciones, para hacer discípulos entre ellas, para que tengamos esa luz propia de Cristo en nuestros corazones, que nos haga pues encender otras lámparas que están vacías en este mundo, no mezclarnos entre ellas, no leudarnos nuestra masa con los amores de este mundo, enseñanzas o qué sé yo, ¿no? Las cuantas cosas que nos engañan de este mundo, ¿no? Dice, y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos. El Señor dice que cuando vayamos, que ellos se hagan a nosotros y no nosotros a ellos. Cuando vayamos a los pueblos vecinos, que vayamos con el fuego, con la llenura y con la fuerza de que el pueblo coja nuestras costumbres, nuestras enseñanzas, que cojan lo bueno de nosotros, pero a veces nosotros somos los que cogemos
lo malo de ellos. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Vivimos en un mundo donde los demonios andan a sus campas y vemos que los demonios están haciendo atrocidades, sobre todo a los más pequeños de la manada, del redil. Y el más pequeño del redil son los niños. Cuando tú vas a un redil, de ovejas y vemos que hay un peligro de lobos, de zorros, el lobo siempre va a la más pequeña, a la más débil. Si no está la madre o el padre cerca, es una presa fácil de poder agarrarle y poder matarla. Igual pasa con nuestros hijos. Dejamos a nuestros hijos al servicio de los ídolos de este mundo, de las naciones, que nos tienen totalmente atrapados. Y al final de cuentas vemos que hay mucha perdición en la juventud. Vemos que el fuego del amor del Señor y el fuego de las obras de Cristo pues están perdidas en estos tiempos. ¿Por qué? Porque los demonios andan, como digo, andan a sus anchas por nuestras casas, por nuestros hogares, por nuestras televisiones, por el internet, por tanto, no ponemos filtro, sino que dejamos como que no pasará nada, no, como que es bueno. Pero estamos en un tiempo donde a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Pero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a su palabra. Dice, no creyeron la palabra del Señor. No creyeron. El rebelde no cree, no tiene fe, duda del Señor. El rebelde es soberbio en su propia opinión y no cree las promesas maravillosas de Dios. Son fantasías para el rebelde. El rebelde solo cree en sí mismo, en lo que él cree. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cree en sus promesas, cree en su palabra, cree en su disciplina. A veces creemos solo en las promesas maravillosas de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no creemos en su disciplina, en su trato, en su azote. Cree también en la corrección de Dios. Una vez que pasan el Mar Rojo tienen una trayectoria a través del desierto y dice que bien pronto olvidaron sus obras. Un hecho de tal magnitud que se abra el Mar Rojo, un hecho tan importante para un pueblo pequeño, un pueblo que no es que fuera por su número, por su importancia grande, pero que ocurriera un hecho tan importante que no pueden tener en sus libros de historia cualquier país o nación de este mundo, que un mar se abra en favor de ellos. Pues dice la palabra que bien pronto se olvidaron de sus obras. Enseguida pues se entregaron al deseo desordenado y Dios envió mortandad y tuvieron enseguida también envidia de Moisés y hubo murmuración en el pueblo contra Moisés. Diferentes hechos que mostraban la poca rectitud, la poca perseverancia del pueblo delante de la fidelidad de Dios. Esa diferencia, ¿no?, de la fidelidad de Dios y la volubilidad del pueblo de Israel, ¿no? Y hasta el punto que hicieron un becerro de oro en el que, al que se postraron como una imagen, cambiaron la gloria de Dios por esa imagen. Entonces, estas cosas formidables, maravillas que hizo Dios, el pueblo de Israel pues no las entendía, no las asimiló, no las guardó, de tal manera que pronto se olvidaban. Y hasta el punto que Dios les llevó a la tierra prometida y criticaron la tierra que iban a heredar. Consideraron, la aborrecieron, los 10 espías pusieron en contra al pueblo de esa promesa, de esa heredad, y murmuraron contra ella.
y entonces pues tuvieron que ser abatidos en el desierto, tuvieron que esa generación andar 40 años sin heredar la tierra. Y el Salmo pues habla en los últimos versículos, dice: sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo: amén y aleluya, ¿no? Y esta salvación, este salmo termina pidiendo la salvación de Dios, como el salmo también nos habla, ¿no?, de la misericordia y de cómo Dios ha tenido misericordia de este pueblo de Israel. Dice asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Y se acordaba de su pacto con ellos. Aunque el pueblo de Israel tenía una memoria de corto alcance, dice la palabra que el Señor se acordaba de su pacto. Él sí que tenía una memoria buena, una memoria que recordaba el pacto y se arrepentía de hacerles daño, de hacerles juicio. Se arrepentía en favor de la misericordia para preservar su pacto con ellos. Entonces el salmista se agarra a esa misericordia y en el tiempo actual del salmista dice: sálvanos, sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones. Me acuerdo de lo que hiciste con el pueblo de Israel, me acuerdo que te apoyaste en la misericordia en vez del juicio. Y este es un salmo que nos llama al arrepentimiento y al clamor de la misericordia de Dios. Que Dios os bendiga. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Dice: antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Dios. Hemos hablado de esto, ¿verdad? El rebelde murmura, el rebelde habla mal, critica, crea división. El rebelde crea contienda, no crea unidad. ¿Verdad? La alabanza es gozarnos en las cosas de Dios y glorificarle por ello, exaltarle por ello, cantarle por ello, bailar, todo lo que sea necesario por esa alabanza que nace de un corazón sincero, de un corazón que ama a Dios y que no lo hace por obligación ni porque Dios... para que Dios me proteja y para que Dios me cuide. Dios me va a proteger, Dios me va a cuidar porque soy un hijo suyo. Entonces no necesitamos esforzarnos más. Él ya hizo todo con su Hijo Jesucristo, dándonos la salvación, y por lo tanto Él no va a hacer nada más, ni yo puedo hacer nada más por ganarme la salvación. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Disfrutar de todo lo que Dios me da. Pero también en ocasiones, como le pasó aquí al pueblo de Israel, como narra el salmista, ¿verdad? Pues el pueblo de Israel vio maravillas. El pueblo de Israel vio las plagas, vio los primogénitos, vio la salida del Mar Rojo, vio un montón de cosas, pero, sin embargo, no reaccionó, estuvo rebelde a las cosas de Dios y no hizo las cosas como Dios quería. Así que, bueno, a veces son cosas que nosotros decidimos. La rebeldía no es algo que Dios pone en nuestro camino, es algo que nosotros decidimos. Es algo que nosotros decidimos querer estar con Dios o no querer estar con Dios. Así que yo quiero animarte, yo quiero decirte,
no seas rebelde, no seas rebelde. Si has sido rebelde, vuélvete a Dios, disfruta de la presencia de Dios, disfruta de la alabanza a Dios, disfruta del amor de Dios, de todo lo que Dios te da, ¿verdad? Y si no has sido rebelde, pues sigue disfrutando, vete más allá y sigue disfrutando más y más y más, ¿verdad? Así que bueno, quiero hacer esto tal vez una presentación un poco más corta de lo normal, pero quiero terminar con esto de animarte a que si eres rebelde, quita la rebeldía de tu vida, vuélvete a Dios, disfruta de la alabanza, disfruta de la presencia de Dios. Que Dios te bendiga. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Un versículo fuerte que dice aquí es que los rebeldes sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿Sabes lo que significa esto? Que entregaron al mundo, a Satanás, a sus propios hijos. Yo he visto esto en muchos hermanos cristianos, que han entregado a sus hijos a una carrera universitaria, a un trabajo profesional, a un nivel de vida, y han acabado sus hijos en fornicación, en desorden, en abandono al Señor, en abandonar los caminos del Señor. Yo he conocido jóvenes que querían servir al Señor desde su juventud, pero los padres rebeldes no han querido, no han deseado eso para sus hijos. Han deseado algo más digno para sus hijos que servir al Señor, y han entregado a sus hijos a los demonios, al mundo, al dinero, a estar esclavizados por los demonios. Ten cuidado a quién entregas a tus hijos. Ten cuidado qué deseas para tus hijos. Yo solo deseo que mi hijo sirva al Señor. No deseo ni que sea un gran catedrático, ni que sea un gran arquitecto. Deseo que sea un constructor de vidas, que sea un hombre lleno de amor, lleno de pasión por Cristo, por su palabra y por sus mandamientos. Ese es mi único deseo para mi hijo. No quiero que sea un embajador, ni un político, ni un hombre de dinero. Quiero que sea un hombre temeroso de Dios. ¿Eso es lo que deseas para tus hijos? Pues analiza cuáles son los caminos a los que les estás llevando a tus hijos, porque aquí dice que muchos sacrificaron a sus hijos a los demonios. Entonces, el pueblo dice que tenían cada uno del pueblo podía coger montones de las codornices que habían allí. Y dice Dios que les daba hasta que se extiende lo que ya tanto tenían y hasta que les salga por las narices, menciona el capítulo 11 de Números, ¿no? Es un texto muy fuerte porque dice que Dios les da y les dice, mire, hasta que se cansen de comer codornices porque lo estáis pidiendo y bien, yo ya me cansé de a pesar de sustentarles, ustedes menosprecien la mano y la ayuda que les da Dios, ¿no? Y muchas veces nosotros en nuestra vida pues podríamos experimentar tales cosas, ¿no? Podríamos experimentar que Dios nos ayuda, Dios nos da y nosotros obsesionados a lo mejor con algo, ¿no? Queremos Dios nos da algo, pero nosotros queremos otra cosa más. Estamos obsesionados con ver a otro lado a lo mejor o con algo en especial, ¿no? El pueblo quería carne y se lo había pedido a Dios, a pesar de que tenían sustento. No era una necesidad, era un capricho, una obsesión por diferentes motivos, ¿no? Y el pueblo estaba con eso en la cabeza, ¿no? Entonces nosotros nos podría pasar exactamente lo mismo, ¿no? Por que no necesitemos algo, pero estamos obsesionados con algo y le decimos, Señor, yo quiero esto, yo quiero el otro, yo quiero esto, ¿no? Y a lo mejor no es una necesidad que tengas, ni tú ni yo, pero a lo mejor se lo pides y Dios puede llegar el momento en que Dios te lo dé. Puede llegar el momento en que Dios te dé, aunque Dios no vea que sea lo que tú necesitas, ¿no? Pero puede que Dios te lo dé. Pero dice que al pueblo que comió las codornices, luego el texto del Salmos dice, y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos, ¿no? Porque muchos de los que estaban allí, que comieron codornices, Dios vio la obsesión que tenían con esto y murieron, ¿no? Y Dios era misericordioso, pero
Pero claro, el pueblo estaba obsesionado con ese tema de comer carne, ¿no? Y muchas veces nosotros estamos pues viviendo así, ¿no? No se trata esto de mirar al pueblo de Israel y decir qué malo eran, ¿no? Sino ver en nosotros mismos cuánto podemos aprender de esta experiencia del pueblo de Israel, ¿no? Y en la vida diaria es algo que comúnmente pasa, ¿no? Que puede que no necesitemos algo, pero lo tenemos tan ahí y estamos tan obsesionados con el tema que se lo pides y se lo pides y se lo pides a Dios, ¿no? Se lo pides y Dios puede que te lo dé, pero cuidado, porque si no es la voluntad de Dios que lo tengas, no va a ser de bien para nosotros, ¿no? Porque Dios nos puede dar algo, pero la voluntad perfecta de Dios es dártelo cuando tú lo quieres y cuando tú lo necesitas, ¿no? No cuando tú quieres, perdón, sino cuando tú lo necesitas, ¿no? Y si es la voluntad perfecta de Dios, va a ser para tu bien, ¿no? Pero puede que Dios te dé algo para que tú aprendas de que no es lo que tú necesitas, ¿no? Como pasó en este caso con el pueblo de Israel, ¿no? Y luego, no son muchos versículos que hablan de la experiencia del pueblo de Israel y de la rebeldía del pueblo de Israel, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Que el pueblo de Israel cometió tales cosas, ¿no? Que dicen en los Salmos, pero como te decía, no es para señalarlos, sino para ver en nosotros mismos y aprender de esta experiencia, ¿no? Que nos puede servir de mucho en la vida diaria, ¿no? Así que, pues nada, esto es lo que dice el Salmo 106 y que Dios les bendiga. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Sin embargo, vemos que el Señor una vez más tiene misericordia de los que le buscan, de los que le claman, de los que se arrepienten. Líbrate de la rebeldía, pídele perdón al Señor. Si hay síntomas de esta grave enfermedad espiritual que es la rebeldía, y dile al Señor, sálvanos, sálvanos, Señor, sálvame hoy, líbrame de mis propios pensamientos, de mi propia rebeldía, de mi propia soberbia, sálvame, recógenos entre las naciones para que alabemos tu nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Dile así al Señor hoy, sálvanos, Dios mío, sálvanos, salva mi pueblo, salva mi casa, salva mi hogar, salva mi pueblo, mi casa, mi hogar, mi ciudad, mi nación. Sálvanos, Señor.